Hoy vamos a empezar con la tercera parte de la interpretación de la prueba de Bender. Solo ahí tenga un poco de paciencia porque las interpretaciones son muy extensas. Ya vieron que son 3 formas de calificarlo. Bien, nos quedamos con la página 67 y nos quedamos en movimiento y calidad de las líneas. Es decir, vamos a estar calificando las líneas de las figuras que hicieron de la prueba de Bender. Bien, la primera parte del movimiento y calidad de líneas califica el determinado del movimiento, es decir, cómo llevaban a cabo las líneas, qué movimiento notaron ustedes en la persona, se apretaba muy fuerte el lápiz o de manera muy suelta, o les costaba trabajo sostener el lápiz. Bien, determinado del movimiento. Esta es función del movimiento del sujeto al dibujar. El movimiento normal es el contrario del movimiento de las manecillas del reloj en líneas circulares. Es decir, usualmente cuando dibujamos, dice la lectura que sigue el orden diferente, el orden de las manecillas inversa de las manecillas del reloj. Supongamos que voy a hacer el círculo y usualmente la mayoría cuando hacen el círculo siempre es el signo contrario de las manecillas del reloj. Bueno, si es así al revés y la persona lo hizo así, bueno, esto ya se está tomando en cuenta para la interpretación. Bueno, el movimiento contrario al usual nos habla de tendencias a la oposición, tendencias pasivas y oposicionistas. Dibujar líneas verticales de abajo hacia arriba se relaciona con problemas neuróticos contra la autoridad. Es decir, por ejemplo, que el sujeto, cuando hizo una figura, por ejemplo, como del rombo, empezó hacia abajo, en vez de dibujarlo hacia arriba. Es decir, en el momento como dibujó, se los voy a pasar en la cámara, dice la lectura que si es de abajo hacia arriba, el sujeto pudo haber hecho esto. Bien, esto... Y luego menciona también dibujos en los que el movimiento va de la parte externa hacia la interna, se relaciona con tendencias narcisistas y rasgos de personalidad tipo egocéntrico. Es decir, como por ejemplo, como con las figuras de las líneas, de los puntitos, algunas personas tienden a, cuando hacen este tipo de circulitos, dice la lectura, se lo voy a repetir, va de la parte externa hacia la interna, es decir, pudieron haber hecho esto, como la de los puntos. Bien, o sea, por ejemplo, esta rayita que se alcanza a ver aquí dentro del círculo, de lo externo hacia lo interno. Bien, segunda parte califica consistencia en la dirección del mal dibujar. Cuando la persona persiste en movimiento en la dirección de mal dibujar, se relaciona a bloqueos psíquicos asociados con el significado del estímulo. Este determinante puede ser un buen rasgo de un cuadro patológico, ya que indica cierta fortaleza del ego, y esto puede considerarse favorable para el pronóstico. Es decir, por ejemplo, la persona continúa, dibuja, por ejemplo, como en la lámina de los puntitos, puede ser patológico que la persona comience a dibujar más y más y más y más puntos, cuando si se pueden percatar, pues nada más son 3 líneas de puntos. Bien. Tercera parte dice calidad de las líneas. Deja ver el sentimiento del examinado frente al ambiente y la actitud que tiene frente a sí mismo. Cuando se observa consistencia en las líneas de adaptación, puede ser buena o relativamente estable. Es decir, vamos a checar la calidad de las líneas. ¿Qué tan gruesas o qué tan delgadas son? Bien. Cuando en la consistencia ocurren cambios repentinos, aumento o disminución en la calidad de las líneas, representan conflictos originados por el simbolismo de la figura a la que ocurrió el cambio. Es decir, por ejemplo, puede ser que en la mayoría de los dibujos hayamos notado que hay un buen trazo, pero de repente vamos a prestar atención si en una de las imágenes cambia el trazo. Por ejemplo, voy a suponer esto, ¿no? Supongamos que esto representa los dibujos de las primeras láminas, pero de repente en una lámina se puede notar que el trazo pudo haber cambiado.
o se ve completamente diferente al resto de los demás. Y eso es lo que se refiere a esta interpretación. Bien, líneas impulsivas, enérgicas, fuertes, significa agresión u hostilidad frente al ambiente. Es decir, hay trazos de línea que pueden incluso hasta remarcar la hoja y se nota como que están traspasando la otra hoja de la cara, y eso se refiere, y eso significa que hay un sentimiento de hostilidad. Cuando hay líneas gruesas y se observa que disminuye en intensidad, al terminar se relaciona a impulsos hostiles y manifiestos. Por ejemplo, puede ser que la persona pudo haber hecho esto. Bueno, aquí lo dibujé grande para que lo puedan ver. Por ejemplo, esta es una línea gruesa y esta es una línea muy delgada. A este ejemplo se refiere ese punto. Cuando hay líneas gruesas y se observa que disminuye en intensidad al terminar, se relaciona a impulsos hostiles manifiestos. Este factor generalmente ocurre con aumento de tamaños de figuras, secuencia irregular y también utilización del espacio. Es decir, tenemos que prestar atención también el tamaño de las figuras. Si todas las figuras tienen el mismo tamaño o hay alguna en especial que es muy diferente al resto del tamaño de las demás, ¿no? Que puede ser muy pequeña o puede ser muy grande. Las líneas gruesas con incoordinación generalmente indican perturbación severa, intensos fracasos al tratar de lograr control de los impulsos o emociones, contención y angustias intensas. Se encuentran en personas intensamente angustiadas y con lesiones orgánicas. Es decir, que pudo haber hecho esto, ¿no? A ver, voy a hacer un ejemplo. Okay. Como en este, por ejemplo, se nota que las líneas son gruesas. Luego aquí la línea ya no es tan gruesa, hay un cambio repentino. Y eso hay que prestar atención también a todas las figuras. Bien, líneas débiles, esbozadas, tenues. Bueno, puede ser por ejemplo como esto. A ver si se alcanza a ver en la cámara. A ver, esta es una línea muy delgada, muy frágil, que no se alcanza a ver con claridad. Bien, eso significa timidez, ansiedad, falta de autoconfianza, inseguridad, vacilación y ansiedad. Línea firme y continua. Esto significa modalidad intermedia entre ambos extremos. Línea firme y continua. Es decir, por ejemplo, como este tipo de... A ver, si se alcanza a ver aquí. Esta es una línea firme. Y esto se representa en todas las figuras. Hay que prestar atención si todas las figuras, las líneas son firmes. Bueno, vamos al siguiente punto. Punto 4 en la página 68 dice: alteraciones en las líneas. Bueno, esto puede ser muy evidente, que de repente son líneas gruesas, luego son líneas muy delgadas, luego se ven como líneas muy desfragmentadas. Ok, esto deja ver dificultades en el control de las emociones, figuras precisas pero exageradas, esfuerzo fallido de inhibir, sujetos en los que alternan la impulsividad y la rigidez. Es decir, por ejemplo, esto es muy evidente también, que las figuras se vean que la línea está muy exagerada, demasiado gruesa. Línea atenuada, rebajada y prolongada. Eso significa un exceso de impulsividad, indiferencia ante las exigencias del ambiente. Se refiere, por ejemplo, igual, tenemos que prestar atención el grosor de la línea, qué tan gruesa es o qué delgada está esa línea. Líneas exageradas, incapacidad para una fácil inhibición de los impulsos. Es decir, por ejemplo, incluso se pudo haber notado esto. Esto es una línea muy exagerada. Ok. Luego, curvas atenuadas significa debilitamiento de los afectos y superficialidad afectiva. Es decir, vamos a prestar atención en las imágenes que tienen, por ejemplo, las curvas, como por ejemplo esta. En esta lámina tenemos que prestar atención qué tan exagerado, qué tan acentuada está la curva. Incluso, como un ejemplo, puede verse algo así. Algo como esto. Esta es una curva muy atenuada. Bien, ángulos acusados
sentimiento de inseguridad e intento de controlar un trastorno o conflicto subyacente. Hay que prestar atención en las figuras, por ejemplo, que tienen ángulos, y tenemos que prestar atención qué tan remarcado está ese ángulo. Bien, ángulos redondeados, esto significa impulsividad. Hay que prestar atención, por ejemplo, de las imágenes que tienen ángulos, qué tanto redondearon ese ángulo. Como por ejemplo, esto puede suceder con... A ver, déjalo, pongo aquí. Esto puede ser muy común como con esta última figura. Esta última figura, por ejemplo, tiene ángulos, pero en la interpretación de la página 68 dice, si los ángulos están redondeados significa impulsividad, es decir, en vez de dibujar el ángulo, dibujó algo redondo. Como, por ejemplo, a ver si lo tengo por aquí, por ejemplo este. Este es un ángulo redondeado. ¿Se fijan la diferencia? En vez de hacerlo como en tipo triángulo, está muy redondeado. Bien, y ahora nos vamos con sustituciones y omisiones de elementos. Es en la misma página 68. Denuncia trastornos de coordinación visomotora y suelen revelarse por la incapacidad para reproducir ángulos o por la incorrecta prolongación de líneas, especialmente notable en las figuras A, 3, 4, 7 y 8. Indica ausencia de control motriz y también inestabilidad emocional. Es decir, por ejemplo, que las figuras que tienen ángulo no lo tengan, o el ángulo está demasiado remarcado. Bien, esto se divide en dos puntos. Sustitución de elementos. Esto se puede ver líneas por puntos. Es decir, por ejemplo, como en la tarjeta número 1, que si se fijan son puntitos negros. Líneas, es decir, por ejemplo, la persona en vez de haber dibujado puntos, lo que hizo fue cambiar los puntos por unas líneas. Esa es una sustitución. Ok, y bueno, este tipo de sustituciones indica inestabilidad emocional y también puede haber una lesión orgánica, es decir, una lesión en el sistema nervioso. Espacios blancos donde deberían de ir líneas. Es decir, tenemos que prestar atención de las figuras, por ejemplo, a ver, como en la lámina número 1, por ejemplo, que pudo haber omisiones o puede haber espacios muy abiertos. En vez de dibujar el rombo, dejó espacios abiertos. Eso significa probable incapacidad para completar las tareas, admitir el cierre, incertidumbre, ansiedad, que acaso busque salida a la situación. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Supongamos que esta es la representación de la primera lámina. Esta es una omisión. Es decir, el rombo no está cerrado. Ok, bien. Ahora nos vamos con tamaño, es el punto número 3. Tamaño. Se toma en cuenta cuando las figuras son aumentadas o disminuidas a medio centímetro o más y se presenta, esto es más significativo si lo presentan en más de 5 figuras. Figuras grandes, como el ejemplo que les había mostrado ayer, que esta representa la lámina número 1, dice figuras grandes, macrografias. Esto significa falta de control, inhibición, está relacionado con una conducta extrovertida, indica excitación maníaca, psiconeurosis y en algunos casos hebefrenia. Bien, figuras micrografias. Ok, estamos tomando en cuenta que las figuras disminuyeron de tamaño y esto puede ser muy significativo. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, como en esta. Esta representa la lámina número 1. Esto es una micrografía, es decir, un dibujo muy pequeño. Eso significa cambios de tendencia a retraimiento, inhibición de la espontaneidad, sujetos emocionalmente bloqueados. Se presenta en personas con sentimientos de impotencia, inadecuación, introvertidos, conducta pasiva o tendencia a aislarse. Se puede dar en obsesivos compulsivos y en depresión con ansiedad. Algunos pacientes con ego fragmentado reducen tal grado el tamaño de las figuras. Manejo lábil, es decir que tenemos que prestar atención si de las imágenes, cuáles son pequeñas, cuáles son grandes, en cuál se nota el cambio, que puede haber imágenes que comenzó a dibujar muy pequeñas, luego hay otras imágenes que pueden estar muy grandes, y eso significa manejo lábil. Esto significa
cambio de impulsividad a la inhibición, sujetos ambivalentes. Y bueno, por ejemplo, en la lámina número 2, primero redondeles de tamaño medio, después aumenta el tamaño y finalmente lo estrecha. Por ejemplo, como con la lámina de los puntitos, ¿no? Eso puede ser como muy notable. Aquí les pongo un ejemplo del dibujo. Puede ser que en un principio los puntos son muy grandes. Aquí le tengo el ejemplo como este. Los puntos son grandes, pero luego empieza a disminuir de tamaño. Bien, y luego vamos a tomar en cuenta el siguiente punto que dice aumento o disminución progresiva del tamaño de las figuras. Es decir, tenemos que prestar atención si también cambió el tamaño de las figuras. Por decir que empezó de tamaños muy pequeños y luego fue aumentando a tamaño grande. O viceversa, tamaño grande, luego tamaño pequeño. Esto se toma en cuenta cuando se presenta en más de 5 figuras. Bien, el aumento en forma progresiva se presenta en personas con baja tolerancia a la frustración y tendencia al acting out. Es un término psicoanalítico que hace referencia a una persona impulsiva, que lleva a cabo actos impulsivos sin saber por qué lo está haciendo. Generalmente son personas irritables, explosivas y conducta agresiva, pero también bastante peligrosa. La disminución progresiva se relaciona con personalidades introvertidas, con mecanismos de defensa represivos y a menudo con perturbaciones de tipo psicosomático. Aumento o disminución aislada en el tamaño. Esto ya es en la página 69. Aumento o disminución aislada parece ser símbolo de conflicto. Es necesario ver en cuál figura hay cambio de tamaño. Generalmente también se relaciona a problemas sexuales y la modificación con orientación al plano vertical refleja con figuras de autoridad. Es decir, por ejemplo, que todas las figuras las empezó a dibujar en una sola línea, como les había mostrado. A ver, creo que por aquí tenía un ejemplo. Creo que no lo encuentro por aquí. Ok, pero bueno, supongamos que la persona dibujó todas las figuras en una sola línea. Ok. Y bueno, hay que tomar en cuenta si utilizó todo el espacio de la hoja o hay mucho espacio en la hoja blanca, en la hoja, y solamente dibujé en un rinconcito todas las figuras. Ok. Bueno, también vamos a revisar punto 4, dice cambios en la forma de la gestal. Recuerda, gestal es una palabra alemana que significa figura o forma. Bien. Punto 1, dificultad en la unión de la figura. Se relaciona especialmente con temores en las relaciones interpersonales. Las aberturas en la unión se correlacionan con intentos de aislamiento. Si en una sección de la gestal es introducida en otra, sugiere necesidades pasivas de dependencia. Es decir, ok, vamos a tener aquí otro ejemplo de a lo que se refiere en este punto. Ok, esta pequeña lectura nos está indicando dos puntos. O puede haber mucha separación o puede haber demasiada unión. Este es un ejemplo de separación. Este representa la lámina 1. Vemos que en la lámina original el círculo y el rombo están unidos, pero aquí puede que la persona los haya separado. O también están tan apegados que, por ejemplo, se puede ver esto, una superposición. Es decir, la imagen atraviesa a la otra. Y esto significa aislamiento y esto significa dependencia. Bien. Punto 2. Dificultad en el cierre de las figuras. Se presenta con frecuencia en psiconeuróticos con problemas sexuales y en algunos casos con problemas orgánicos por abulia o inhabilidad para terminar la figura. Es decir, figuras incompletas. Supongamos que tenemos la última lámina y el sujeto, en vez de cerrar los ángulos, supongamos que esta es la lámina final, el sujeto en vez de cerrar los ángulos los dejó abiertos. Aquí se puede mostrar el ejemplo. Bien, dificultad en el encuentro de figuras. El índice de bloqueo psicológico relacionado con dificultades en las relaciones interpersonales. Es decir, la persona dibujó otra cosa menos la figura original que venía en la tarjeta. Por ejemplo, si en la lámina 1 vemos que es como un rombo el que está aquí,
pero la persona puso otra figura que no tiene que ver con el rombo, bueno, eso es lo que significa. Y también se da en personas abúlicas, indecisas, con fobias, obsesivos compulsivos, especialmente si esto lo representan en el dibujo de la lámina número 6, y también en personas con problemas de alcoholismo. Bien, punto 4. Dificultades en la curvatura, en las figuras que tienen curva. Esta función de cualquier cambio, aumento, disminución, borradura, se relaciona con una distorsión en el funcionamiento emocional del sujeto. Por ejemplo, tenemos esta lámina que tiene curvas y tenemos que prestar atención si hubo problemas para hacer esa curva. Bien. Y esto, cuando la curvatura está aumentada, es decir, la curva está muy grande, indica exceso de respuesta a los estímulos emotivos. Cuando se hace rectangular, es decir, tenemos de nueva cuenta esta lámina, y en vez de estar así redondeada, hizo algo cuadrado o algo rectangular. Eso significa poca respuesta a estímulos emotivos. Disminución de la curva, es decir, ahora la curva se ve muy pequeña. Esto se presenta en personas labiles con poca tolerancia a la frustración, emocionalmente deprimidos. Aplanamiento de la curvatura, es decir, en vez de dibujar la curva, dibujó una línea aplanada. Cuando el afecto está reducido y hay degradación emocional, ese es el significado. Cuando se encuentra prisa por terminar, es decir, la persona está desesperada y eso se ve por querer terminar esa curva. Esto es muy común en personas impulsivas y también que son personas hostiles. Bien, ahora nos vamos a la página 70 y menciona la nota. Inestabilidad y rigidez pueden aparecer alteradas. Bien, punto 5. Modificación en la angulación. Los cambios en la reproducción de los ángulos de la figura son tomados en cuenta cuando se quieren más de 5 grados del modelo. Se aumentan o hay una disminución de los ángulos, como por ejemplo pudiera ser en este que representa la lámina número 1, se alcanza a ver, aquí hay una disminución de los ángulos. Bien, angulación disminuida se presenta cuando el afecto es reducido y el control intelectual como sustituto intentando fructuosamente. Bien, y la angulación aumentada, es decir, que uno de los ángulos de la figura es más grande que las demás. Esto ocurre con personas labiles o irritables, como un exceso de respuesta a estímulos emotivos. Este determinante se relaciona con personas que tienen lesiones orgánicas y también se ha encontrado en personas con problemas de alcoholismo. Y bueno, esto es más común cuando desvían la angulación o cambian el grado de esta en la figura número 2 de las láminas. Bien, punto 5. Distorsión de la gestal. Se compone primero de la rotación, es decir, tenemos la figura original de la lámina número 1, luego hizo esto, o volteó la figura. Bien, la rotación se define como cualquier cambio en la posición del eje de la figura, que puede ser parcial o total. Esta rotación parcial cuando el eje básico es propiamente orientado, pero las partes de la figura se invierten, como lo estaba mencionando. O puede ser, por ejemplo, de la lámina original, volteó las figuras, ¿no? Por ejemplo, que ahora el rombo está en la posición contraria. La rotación parcial indica desorientación, negativismo o resistencia. Aparece en psicópatas, psiconeuróticos, estados incipientes de psicosis y en lesiones orgánicas. La rotación puede haber 3 tipos de rotaciones, siendo estos referidos en función de grados. Leve, de 5 a 15 grados, moderada, de 80 o 180 grados. La rotación leve de 5 a 15 grados se encuentra en casos depresivos cuando la rotación es en el sentido de las manecillas del reloj. En sentido inverso a las manecillas refleja severa dificultad con la autoridad. En el sentido de las manecillas indica actitud negativista, es decir, vamos a tomar en cuenta en el resto de los dibujos ese tipo de rotaciones. La rotación, recuerde, es la forma como va cambiando la posición de la figura. Supongamos que está la lámina número 1 y la persona pudo haber hecho esto. Por ejemplo,
Se supone que el rombo tiene que estar a un lado del círculo, pero en este ejemplo se ve que el rombo está un poco más arriba del círculo. Esa es una rotación leve. Y bueno, durante la etapa inicial de la esquizofrenia se observa rotación, aunque no es muy determinante. Se ha observado cuidadosamente el protocolo y se verá el proceso psicótico en otros factores. Al considerar rotación como perturbación interna, es conveniente considerar otros factores como son la desorganización y cambio de tamaño. Si hay secuencia rígida y disminución de tamaño, la rotación sería índice de graves perturbaciones, es decir, notamos completamente que invirtió por completo la figura. El rombo, en vez de estar a un lado, lo puso arriba. Bien, si hay secuencia rígida y disminución de tamaño, la rotación sería índice de graves perturbaciones. La presencia del factor rotación es índice de una patología y bueno, más severa. Perdón. Ahora nos vamos con la página, vamos a ir con la página 72 y viene siendo simplificación. Consiste en reemplazar las partes de la gestal en formas más simples y diferentes. Por ejemplo, como la lámina 1, en vez de dibujar el rombo, dibujó un triángulo para hacerlo más fácil. Bien, representa un intento del paciente de enfrentarse a situaciones demasiado difíciles para él, por lo que recurre a respuestas menos adecuadas que representa la situación de la personalidad. Puede tratarse que la persona no quiera hacer la prueba por no quererla, o puede una incapacidad de hacer el esfuerzo para dibujar diseños con exactitud, por lo cual recurre a la simplificación, presentando así la prueba con menos angustia. Se observa en personas con marcado sentimiento de impotencia psíquica, por lo que se toma en cuenta diagnósticos de perturbación de lesión orgánica. Es necesario saber si la persona tiene conciencia de la simplificación, es decir, hay que preguntar si está consciente que ese cambio de figura lo hizo adrede o qué lo motivó a hacerlo. Bien, aunque en ocasiones no es necesario preguntarle, pues por las exclamaciones y también frases que puede decir la persona, en la prueba puede deducir esto. No puede decir, por ejemplo, la persona se le hizo difícil hacerlo o se le hizo complicado. Si la persona no se muestra consciente de este cambio simple de la figura, es índice de un factor psicótico, de negativismo, hostilidad manifiesta y un bajo nivel de tolerancia a la frustración y agresión pasiva. Fragmentación, es decir, vamos a ver que las figuras no están completas. Consiste en la reproducción de una figura separándolas en parte o dibujándola incompleta. Por ejemplo, tenemos la representación de la figura número 1. Esto es una forma de fragmentación, o también pudo haber hecho esto. Esto supongamos que viene siendo la lámina número 1. Ni tiene la forma original, ni están cerradas, y están simplificadas y también están fragmentadas. Bien, y la figura no es tratada como unidad, sino como un conglomerado de elementos independientes. Y bueno, trata de cada uno de los polígonos del modelo de la tarjeta 7 como entidades independientes y no como integrantes de una gestal. Bien, implica trastornos de organización y o dificultades motoras que impide la reproducción de la unidad. Existe una tendencia a la disociación por haberse perdido la capacidad integrativa. Se asocia con perturbaciones psicóticas severas e indica una pérdida de la capacidad de abstracción y de organización. Y se observa en casos agudos e intensos de angustia, histeria disociativa y también un signo de daño cerebral. Dificultad en las superposiciones. Ok, por ejemplo, tenemos en la penúltima tarjeta esta figura que parecen como si fueran tipo rombos, no completos. Esta es la superposición y menciona dificultad en la superposición. Se observa en el fracaso que tiene el sujeto al dibujar porciones que se superponen, haciendo modificaciones simplistas, enmiendas o distorsiones. En vez de hacer la superposición, hizo otra cosa, en vez de atravesar estas dos figuras. Bien, punto 7. Elaboración. Consiste en la acción
por parte del sujeto de rasgos aumentados a la figura y el estímulo sirve de disparador de las preocupaciones y necesidades del examinado y lo lleva a una producción arbitraria. Bien, es índice de grave perturbación, se encuentra en psicóticos, principalmente en maníaco-depresivo, es decir, ahora se les conocen como bipolares, y en enfermos con agitaciones. Ok, esto se refiere a cómo observamos cómo la persona llevó a cabo todas las figuras, si estuvo muy atenta o de repente le costaba trabajo prestar atención a la realización de esta figura. También se observa en neuróticos con mucha ansiedad. Cuando se añaden líneas es índice de perturbaciones del ego, aunque se ha visto que se presentan en perturbaciones emocionales de tipo temporal. Es decir, tenemos estas láminas que son puntitos y en vez de ser puntos dibujo líneas. Bien, perseveración. Se observan dos tipos de perseveraciones. Tipo A consiste en la sustitución inadecuada de rasgos de la figura. Aquí nos da un ejemplo. Una persona dibuja la figura 1 con puntos y el dibujo 2 sigue haciendo puntos en lugar de círculos. Tenemos la tarjeta número 1, que son puntos. Y a ver, bueno, y en vez de estar dibujando el resto de los, por ejemplo, aquí están, se está dibujando los puntos y de repente en la siguiente figura comienza a hacer algo parecido, por ejemplo como en esta, incluso en la misma posición como en esta, como en esta figura. Y esa es la perseveración, es decir, está dibujando una figura y continúa haciéndolo en las otras láminas. Bien, esto indica, dificulta la prueba de la realidad. Se presenta generalmente en casos de fijación. Representa una incapacidad por parte de la persona para atender enteramente estímulos nuevos, incluidos por los anteriores. Se presenta en psicóticos, retraso mental y lesiones orgánicas. La perseveración tipo B consiste en la continuación adecuada del estímulo cuando hay más de 14 puntos en la figura número 1. Sí, por ejemplo, como en esta, que son 14 puntos, y la perseveración tipo B sería que la persona empieza a dibujar más y más y más puntos, siendo que eran 14. Bien, esta perturbación refleja personalidad rígida, pérdida de autocrítica o compulsión. Se encuentra en personas con lesiones orgánicas y parecen estar involucradas en funciones asociativas del cerebro. Ejecución demasiado perfecta significa que son figuras con copias cuidadosas y controladas, tipo réplica del modelo. Es decir, la persona procuró que la imagen sea igualita como viene en la tarjeta. Y esto significa un esfuerzo por mantenerse integrado frente a la inminente desorganización. Suele darse en esquizofrénicos incipientes y pacientes con trastornos orgánicos, generalmente con probable demencia, o sea que ya va hasta a punto de detonar una demencia en esta persona. Aquí vemos otro tipo de perseveración, por ejemplo, esta es la lámina número 1, es que cambié hace un momento las láminas, perdón. Aquí son puntitos negros. Y si se fijan en la siguiente lámina, son puntos abiertos. Y la perseveración tipo A es que sigues dibujando puntitos en vez de dibujar los puntos abiertos. O sea, estos tipos de circulitos. Y la perseveración tipo B, que, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, en esta lámina son 14, o en esta, son 14 puntos, pero la persona le dibujó más puntos. Bien. Y esto sería todo por hoy con la interpretación de la prueba de Bender.